Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos un martes más para aprender sobre diferentes temáticas de salud y de mucho interés personal para todos los bolivianos y también las personas que nos siguen desde el exterior. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Sean bienvenidos a la Escuela de Género y Desarrollo. Retomamos nuestros talleres virtuales como cada martes a partir de las 18:30 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer y me hace feliz el poder compartir con ustedes este espacio virtual. Para las nuevas personas que aún no me conocen, me presento. Mi nombre es Adrián Arevalo. Soy licenciado en Comunicación Social y soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Los voy a acompañar dirigiendo los talleres con los especialistas en los diferentes temas. Quiero enviarles un saludo muy grande desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles por estar conectados una vez más. Para aquellas personas que no saben de qué se trata la Escuela de Género y Desarrollo, les comento que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido en 222 talleres con más de 781.000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. No podemos iniciar nuestro taller sin antes agradecer a quien nos es el promotor de la Escuela de Género y Desarrollo, a Samuel Doria Medina, como también agradecer a la directora de la Escuela de Género, Daniela Cabrera, que impulsa este proyecto de educación en favor de la educación, perdón, salud y desarrollo integral. Hoy tenemos un nuevo taller como cada martes y nos va a estar acompañando ya nuestra expositora del día de hoy, que ya está conectada con nosotros en el taller número 223 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado Nutrición para Diabéticos. Para ello ya nos acompaña la especialista del día de hoy, la licenciada Leni Alejandra Alcón Rocha. Vamos a leer un poquito de su currículum. Ella es nutricionista dietista de la Universidad Mayor de San Simón, de la Facultad de Medicina, doctor Aurelio Melán, de la carrera Nutrición y Dietética. Tiene una especialidad superior en nutrición clínica en el posgrado de medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un diplomado en abordaje integral de la diabetes tipo 2 y otras enfermedades asociadas al aumento de la adiposidad de la Universidad Siglo XX ESAM, como también un diplomado en educación superior basado en el modelo académico por competencias en el posgrado de la Universidad Pública de El Alto, entre mucha trayectoria de la licenciada Leni Alejandra Alcón Rocha, que ya se encuentra conectada con nosotros. Muy buenas tardes, doctora, por favor puede encender su cámara, presentarse y por supuesto dar inicio con el taller. Muy buenas tardes. Y ya, creo que se me ve, ¿no? Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los participantes. La verdad, yo me siento muy feliz y agradecerle, ¿no? Por esta oportunidad que me está brindando para que yo pueda compartir un poquito de mis conocimientos acerca de lo que es la alimentación y nutrición en la diabetes. Muchísimas gracias a usted, licenciada Leni, por aceptar esta invitación. La hemos visto mucho en redes sociales y bueno, queremos que nos comparta este importante taller de este tema también tan importante que tal vez es un poco extenso, pero nos gustaría saber un poquito más para aquellas personas porque nos conectan personas de todas las profesiones, amas de casa, jóvenes, estudiantes y bueno, es muy importante poder informarnos. Por favor, licenciada Leni, adelante, ya podemos iniciar con nuestro taller. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Voy a compartir. Bueno.
Por favor, una recomendación, si en caso se me escucha entrecortado o se me va la señal, por favor, si me podría avisar. Claro que sí, Lice, no se preocupe. Bueno, les recordamos a los participantes que tenemos 45 minutos aproximadamente de la exposición de la licenciada Leni y 45 minutos aproximadamente de igual manera al finalizar nuestro taller para las preguntas. Así que podemos comenzar. Licenciada, no se preocupe, yo le informo cualquier dificultad. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con el taller. Este taller es nutrición para diabéticos. Sean todos muy bienvenidos. Los contenidos que vamos a ver hoy día son los aspectos generales, la información nutricional, consideraciones importantes que debemos tener en cuenta, la intervención nutricional, las recomendaciones nutricionales, los mitos y realidades de la diabetes y la suplementación que se hace en lo que es diabetes. Vamos a empezar con los aspectos generales. Algo muy esencial es saber qué es diabetes, porque generalmente en consulta lo que hacemos es darle los medicamentos o darle la dieta, pero no le explicamos en sí al paciente qué es la diabetes. Un momentito, esto lo voy a pasar. Ya. En palabras resumidas y de manera concisa y entendible, la diabetes es una enfermedad en la que el azúcar de la sangre está más alto de lo normal, porque el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente. Ahora, ¿qué es la insulina? Es como una llave que permite a que el azúcar o la glucosa de la sangre que proviene de los alimentos entre a las células y se transforme en energía. Cuando no hay suficiente insulina o no funciona bien, el azúcar se queda en la sangre y se acumula y puede causar problemas de salud con el tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito solamente sobre los tipos de diabetes, los que generalmente conocemos. La diabetes tipo 1 es la que menos se da en un 10%, es cuando el cuerpo no produce insulina. Generalmente aparece en niños y jóvenes y el tratamiento para esta es netamente las inyecciones de insulina de por vida. Esta no se puede prevenir. Mientras que la diabetes tipo 2 es la que comúnmente se ve, ya que ocupa un 90%. Dentro de esta diabetes, el cuerpo produce insulina, pero no la usa de manera eficiente. Esta sí se puede prevenir. ¿Cómo la prevenimos? Con una alimentación sana y equilibrada, un peso saludable, una actividad física moderada. Y por último tenemos la diabetes gestacional, que esto se caracteriza por niveles altos de glucosa en sangre durante el embarazo. Normalmente desaparece después del parto, pero ¿qué pasa aquí? La mujer es más propensa a desarrollar diabetes tipo 2. Es por eso que las mujeres que han atravesado por una diabetes gestacional se les recomienda que anualmente se hagan los controles. Y los síntomas más frecuentes en la diabetes son orinar con frecuencia, sed excesiva, heridas que no sanan, aumento de apetito, pérdida de peso, visión borrosa y también lo que yo he visto mucho son las infecciones urinarias. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la información nutricional. ¿Por qué la alimentación es importante en la diabetes? Uno, porque ayuda a controlar el azúcar o la glucosa en la sangre. Lo que la persona come influye directamente en su glucosa y elegir alimentos adecuados mantiene sus niveles estables. También puede reducir la necesidad de medicamentos. Si hay una buena alimentación, el cuerpo utiliza la insulina y puede evitar aumento de la dosis. También previene complicaciones en la salud. Una alimentación adecuada protege los ojos, los riñones, el corazón y los nervios. Más que todo, la consecuencia número uno son los riñones. También ayuda a mantener un peso saludable. Perder un poco de peso ayuda a que el cuerpo utilice mejor la insulina. Esto no es en todos los casos, pero generalmente los pacientes que tienen diabetes presentan lo que es ya obesidad. También brinda más energía y bienestar. Una dieta equilibrada evita el cansancio, hambre excesiva y malestar. La alimentación es una herramienta clave para que la persona controle su diabetes y mejorar la calidad de vida. Los cuatro pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes son la alimentación, la medicación, el ejercicio físico y la educación nutricional continua que debería de recibir el paciente. Un concepto también muy importante es el de nutriente
y su clasificación, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Porque, ¿qué pasa? Cuando un paciente ya tiene diabetes o cuando una persona ya tiene diabetes, van a escuchar mucho los términos carbohidratos, proteínas, lípidos. Es bueno conocer a grandes rasgos a qué nos estamos refiriendo, mismo para que ustedes puedan ver el valor nutricional de los alimentos y ya tengan una idea a qué se estén refiriendo y hagan una mejor elección. Por ejemplo, nutriente, en palabras sencillas, son sustancias que nuestro cuerpo necesita para poder vivir, crecer, obtener energía y mantenerse saludable. Y estos provienen de los alimentos. Y este se divide en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, proteínas y lípidos, y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en los macronutrientes, en los que tenemos que conocerlos. Vamos a empezar con los carbohidratos, que se conocen también como carbohidratos o hidratos de carbono o glúcidos. Son nutrientes que principalmente su función es dar energía al cuerpo. Cuando se los consume, se convierten en azúcar o glucosa, que sirve como combustible para las células. ¿Qué quiere decir? Que da energía al cuerpo. Dentro de su clasificación, tenemos que destacar que existen carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples se digieren rápido y suben rápido también el azúcar en la sangre, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Dentro de este grupo están el azúcar, la miel, los dulces, refrescos, jugos, masitas, tortas y todo aquello. Luego tenemos los complejos, que se digieren más despacio y ayudan a mantener el azúcar en niveles estables. Los alimentos que están dentro de este grupo son el arroz integral, la avena, pan integral, lenteja, las verduras. Y ahora, de forma en general, ¿en qué alimentos se encuentran los carbohidratos únicamente? En todos los cereales, estaríamos hablando del arroz, el trigo, la quinoa, el maíz, los tubérculos, que dentro de este grupo están la papa, oca, yuca, camote, las legumbres, que está la lenteja, el poroto, garbanzo, las frutas y los lácteos y sus derivados. Ahora, ¿qué nos dice? Es mejor priorizar los carbohidratos complejos y comerlos en porciones controladas porque ayudan a mantener estable el azúcar en la sangre. Por ejemplo, la recomendación que más se hace es con respecto al arroz. Es mejor consumir el arroz integral o el arroz morenito que el arroz normal o blanco. ¿Por qué? Porque el arroz integral tiene fibra. Ahorita vamos a ver por qué es importante la fibra. Pero no hay que abusar en las porciones, porque por el mismo hecho de que el arroz sea integral, no quiere decir que podamos comer una montaña, sino al igual hay que cuidar más que todo las porciones. Porque, por ejemplo, un arroz integral nos aporta, digamos, en 100 gramos cocido, de 110 a 125 kilocalorías, mientras que un arroz blanco está de 130 a 140. O sea, si se dan cuenta, la diferencia no es mucha. Hay que controlar siempre las porciones de los carbohidratos, no suprimirlos. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Ahora vamos a hablar de la fibra, que también es muy importante. La fibra es un tipo de carbohidrato que el cuerpo no puede digerir, pero que es muy importante para la salud digestiva y para controlar la diabetes. Dentro de la fibra existen dos, y es muy bueno que ustedes lo sepan diferenciar. Está la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble se disuelve en agua y ayuda más que todo, o sea, los beneficios de la fibra soluble son que ayuda a la saciedad, a controlar la glucosa y el colesterol en sangre, que vendría a ser la grasa en la sangre. Dentro de este grupo, los alimentos que la contienen son la avena, frutas, verduras y legumbres. Luego tenemos la fibra insoluble, que no se disuelve en agua y sus beneficios son que ayuda a regular el tránsito intestinal, que esto nos ayudaría a tratar lo que es el estreñimiento y a la salud del colon. Dentro de este grupo, los alimentos que se encuentran son el salvado de trigo, granos integrales, frutos secos y verduras de hoja. Ahora vamos a hablar un poquito de las proteínas, que son nutrientes que nuestro cuerpo utiliza para construir y reparar tejidos como músculos, piel y órganos, y también para la producción de hormonas y defensas. Dentro de las proteínas, lo único que tenemos que saber es que hay proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal.
Las proteínas de origen animal, como su nombre lo dice, se encuentran en alimentos de origen animal y son completas porque contienen todos los aminoácidos. Y aquí hago un paréntesis para decirles que la unidad más básica de las proteínas son los aminoácidos. Y son un total de 20 aminoácidos, que solamente de estos 20, 9 son indispensables, esenciales, que quiere decir que el cuerpo no los produce, por lo cual hay que adquirirlos mediante la alimentación porque ayuda a muchas funciones importantes dentro del cuerpo. Y las proteínas de origen animal contienen generalmente todos estos aminoácidos. Y los podemos encontrar en la carne, pollo, pescado, huevo, leche y sus derivados. También tenemos las proteínas de origen vegetal, que se encuentran en alimentos de origen vegetal. Por sí solas, o mejor dicho, estas son incompletas. ¿Qué quiere decir? Carecen de uno o dos aminoácidos. No son proteínas completas, pero hay que saber combinarlas para tener todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. Dentro de este grupo están las lentejas, garbanzos, porotos, soya, frutos secos y la quinoa. Ahora, dentro de estas combinaciones que yo puedo hacer con proteínas de origen animal, tenemos legumbre más cereal, que lo más común sería lentejas con arroz. Eso es una buena combinación porque ahí yo estoy adquiriendo todos los aminoácidos que mi cuerpo necesita. Otra combinación es legumbres con frutos secos, por ejemplo, garbanzos con nueces. Otra es cereales con frutos secos, que podría ser la avena con almendras, para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer sus preparaciones. Dentro de los beneficios de las proteínas en diabetes, ayudan a controlar el azúcar o glucosa en sangre porque no elevan rápido la glucosa. Algo muy importante es que contribuyen a sentirse saciado, tienen ese efecto de saciedad y a mantener un peso saludable. También son esenciales para reparar músculos y tejidos, especialmente si se hace ejercicio, que es lo que se recomienda en personas con diabetes. Ahora vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos son nutrientes que el cuerpo necesita para obtener energía, proteger órganos, mantener la temperatura corporal y ayudar a absorber las vitaminas liposolubles, que vendrían a ser las vitaminas A, D, E y K. También son importantes para la salud del corazón y del cerebro. Esto es muy importante porque a veces la persona o pacientes que yo he visto que ya tenían sobrepeso o obesidad siempre echan la culpa a las grasas. Y no es tanto así. Las grasas son muy importantes para las funciones del cuerpo, especialmente para las mujeres, porque las mujeres nos movemos más en un nivel hormonal y quienes ayudan a las hormonas son los lípidos. Entonces no hay que quitarlos totalmente de la alimentación, sino hay que saber clasificarlos bien y ver cuáles son los más ideales. Y ahorita nos vamos a encargar de eso. La clasificación son grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y las grasas trans. Vamos a empezar con los ácidos grasos saturados o las grasas saturadas, que se recomienda que su consumo de esto debe ser menor. De este tipo de grasas, debido a que un consumo excesivo se asocia a mayor riesgo cardiovascular. Los ácidos grasos saturados constituyen un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares porque su consumo hace aumentar la grasa en la sangre. Estaríamos hablando de los triglicéridos y el colesterol. ¿En qué alimentos los encontramos? En la mantequilla, manteca, leche entera, el helado, la crema y las carnes grasosas como la de cordero. Algunos aceites vegetales como el aceite de palma, coco y palmito. Ahora hablamos un poquito de los ácidos grasos monoinsaturados. El ácido graso más representativo de este grupo es el ácido oleico, conocido también como omega 9, que es el aceite de oliva. Generalmente el ácido graso monoinsaturado más conocido es el omega 9, que esto lo encontramos más que todo en los alimentos más conocidos, que es el aceite de oliva y la palta. El consumo de ácido oleico o del omega 9 se ha asociado a mejoras en el perfil lipídico, especialmente con reducciones de los niveles del colesterol malo, además de presentar un efecto hipotensor, que también es muy recomendado en personas con hipertensión. ¿En qué alimentos los encontramos? En los aceites de aceitunas, maní, semillas de cánola, semillas de cártamo, semillas de girasol, paltas, semillas de calabaza, semillas de ajonjolí, almendras, maní, mantequilla de maní, entre otras.
Ahora sí entramos quizá a los que han estado de moda, que son los ácidos grasos poliinsaturados. Existen dos grandes familias dentro de estos ácidos grasos, que vendrían a ser el omega 3 y el omega 6. Vamos a hablar un poquito del omega 6. ¿En qué alimentos los encontramos? En el aceite de maíz, aceite de semillas de algodón, aceite de maní, aceite de soja y aceite de girasol. Hablando un poquito del aceite de girasol, por ejemplo, el que nosotros tenemos aquí en Bolivia es el aceite fino, el de envase amarillo. Ese no es aceite de girasol, ese es aceite de soya. Si nosotros queremos consumir un aceite de girasol, que es lo más recomendable antes del aceite de soya, hay que consumir el aceite fino light. Y si vamos a ir, por eso yo les digo a todos los pacientitos que están aquí o a los que quieren mejorar también su alimentación, siempre hay que ser curiosos y ver el valor nutricional de todos los alimentos, su composición, qué es lo que estoy comiendo. Porque si ustedes van a ver, el envase amarillo es aceite de soya, mientras que el aceite fino light, el del envase celeste, es aceite de girasol. Solo para que lo tengan en cuenta. ¿En qué nos ayuda el omega 6? En la disminución del colesterol malo, disminución de los triglicéridos, en sí a disminuir la grasa de la sangre, aumento del colesterol bueno y a mejorar la glucosa sanguínea. Ahora hablamos un poquito del omega 3 que está presente en el pescado, por ejemplo, en el salmón, las anchoas, la caballa, el arenque, las sardinas y el atún, y también en las semillas de cánola, chía, nueces, linaza, entre otras. ¿Cuáles son sus efectos? Reducción de los niveles de triglicéridos en la sangre y reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y vasculares. Hablando un poquito de esto, si se han dado cuenta, ha estado muy de moda lo que es la suplementación con omega 3. Y se preguntarán por qué. ¿En qué me ayuda el omega 3? El omega 3 ayuda mucho a reducir la grasa mala de la sangre o en aquellos pacientes que tienen una dislipidemia, que es elevación de triglicéridos y colesterol malo. También ayuda mucho lo que es la desinflamación. Y últimamente, en todas las actualizaciones que se ha tenido de las guías para el tratamiento de diferentes enfermedades, incluida la diabetes, se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque ayuda a la desinflamación corporal. Cuando un paciente o una persona ya presenta alguna enfermedad, aunque nosotros no podamos verlo por fuera, por dentro su cuerpo ya presenta una inflamación y esta inflamación hace que uno no recupere, que tenga más propenso a las complicaciones de la enfermedad. Entonces, lo que se está priorizando dentro de los planes de alimentación y lo que se está aconsejando a los pacientes es que tengan una alimentación rica en omega 3 o bien ya iniciar con una suplementación de omega 3, que vamos a ver que la suplementación también está dentro de lo que es la diabetes, para que lo tengan en cuenta. Y luego entramos a los ácidos grasos trans, que son los que menos se deberían de consumir, o mejor dicho, los que no se deberían de consumir, que son grasas insaturadas producidas artificialmente. Prácticamente vuelven sólidas estas grasas. Las grasas trans proporcionan a los alimentos sabores muy agradables y palatables, por lo que su uso en la industria alimentaria se ha extendido especialmente en los productos ultraprocesados. ¿Y en qué productos los encontramos? En los refrescos, bebidas energéticas. Las bebidas energéticas no están recomendadas en personas con diabetes. Las bebidas energéticas son únicamente para personas que corren maratones o que están deshidratadas. Están las pizzas, pan blanco, zumos envasados, las papas fritas, galletas, bollerías, cereales azucarados y barritas, dulces, helados, precocinados, carnes procesadas, lácteos azucarados, las salsas y algo muy importante también es que están en alimentos dietéticos. Por ejemplo, yo estoy en un centro de hemodiálisis y en el centro les damos una merienda. Y hubo en una oportunidad que no le pudimos dar la merienda a los pacientes. Así que le pedimos a los familiares que traigan alguna merienda saludable. Y justo uno de los pacientes o uno de los familiares de un paciente trae una galleta que era galleta dietética de salvado de trigo, con chía, con linaza y muy bien, su presentación era excelente. Hasta que yo me fui a su valor nutricional y ¿qué pasó? Que tenía grasas trans. Si se dan cuenta, su presentación era de lo más saludable, pero siempre, siempre hay que ver la valoración nutricional del alimento.
Y yo generalmente he visto que en los productos de origen argentino y chileno es donde más se presenta esto de azúcares elevados, grasas trans, colesterol. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar nuestros alimentos. Dentro de la diabetes siempre se va a recomendar, mientras más natural sea el alimento, es mucho mejor. Traten de evitar alimentos que vienen en bolsas, en cajas, en latas. Su consumo de esta grasa se asocia a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Incluso un metaanálisis recientes han asociado su consumo a una mayor mortalidad. Como resumen, dentro de las grasas saludables se recomiendan las monoinsaturadas y poliinsaturadas, que ya lo habíamos visto, porque ayudan a controlar el colesterol y proteger el corazón. Hay que limitar las grasas saturadas, no abusar porque elevan el colesterol. Hay que evitar totalmente las grasas trans porque son muy dañinas para el corazón, y la salud en general. Ahora sí vamos a hablar de unas consideraciones importantes antes de entrar a lo que ya es la selección de alimentos. Por ejemplo, ese es el arco alimentario en Bolivia. Es lo que siempre hemos tenido y viendo también de otros países me he dado cuenta que es prácticamente lo mismo. Si nosotros echamos un vistazo, vemos que en mayor proporción nos dice que deberíamos de consumir alimentos fuentes de carbohidratos. Están aquí todos los cereales, los tubérculos. Luego, seguido por las verduras, luego las frutas, luego los lácteos, luego las carnes, están luego las grasas y por último los alimentos industrializados. Que si nos ponemos a pensar con esto, una buena alimentación o un buen estado de salud no nos va a llevar. Ahí es donde yo entro. Por ejemplo, el arco que tenemos aquí está hecho pirámide. Bolivia no cuenta con una pirámide nutricional. Pero aquí vamos a hacer la diferencia entre la pirámide convencional y la pirámide ortomolecular, que es a lo que yo me baso. Por ejemplo, en la pirámide convencional nos dicen que la base son alimentos, fuentes de carbohidratos, seguido por las frutas y las verduras, luego los alimentos ricos en proteína y al último los alimentos industrializados, incluido el azúcar. Esto, la verdad, según mi perspectiva, y si ustedes lo pueden analizar, no nos va a llevar a nada bueno, especialmente en la diabetes. En lo que yo me manejo es en esta pirámide de la nutrición ortomolecular, que la base es verduras y grasas, pero grasas saludables. Generalmente están las poliinsaturadas ricas en omega 3, seguido por los alimentos ricos en proteínas, que están todas las carnes, la leche y sus derivados. Los lácteos obviamente tienen que ser descremados, que quiere decir bajo en grasa. Luego están las frutas, especialmente aquellas que se consume su cáscara, porque en la cáscara tenemos fibra. Al último están los alimentos fuentes de carbohidratos, que aquí ya estarían los cereales, lo que es la papa, el arroz, el fideo, la quinoa, lentejas y todo aquello. Si se dan cuenta, esta pirámide no toma en cuenta lo que son los alimentos industrializados, porque se supone que no se debería de consumir. Y tampoco toma en cuenta el azúcar. Y la nutrición ortomolecular es una ciencia que se trata de darle la molécula justa que el individuo necesita. Y aquí también tenemos el platito, que estos ya les han debido mostrar muchas veces, es el platito que manejamos, donde la mitad del plato deberían de ser verduras. Mientras más color, mejor. Y ahorita vamos a explicar por qué. Una cuarta parte nos dicen que deberían de ser las proteínas y una cuarta parte los carbohidratos. Este plato está bien para personas que tienen un problema renal. Estaríamos hablando de piedras en el riñón. Pero para una persona que está únicamente con diabetes o una dislipidemia, pero que no tiene ningún problema renal, yo puedo aumentar tranquilamente mis carnes. Puedo comer la mitad del plato si yo quiero de verduras, la mitad del plato si yo quiero de carnes, pero nunca tengo que hacer crecer los carbohidratos. No estoy diciendo no lo coman. Hay que consumir carbohidratos, hay que comer arroz, papa, fideo, quinoa. Solamente hay que controlar la porción que se está consumiendo. Vuelvo a repetir, puedo hacer crecer mis verduras, puedo hacer crecer mis carnes, pero nunca puedo hacer crecer mis carbohidratos. Y obviamente los vasitos de agua que tenemos que consumir.
Y aquí están más o menos algunas porciones que yo manejo en consulta. Por ejemplo, nos dicen que estito deberíamos de consumir de carnes, que es esta palmita. Yo les mentiría si les dijera con esto se van a saciar. Puedo comer tranquilamente toda la palma de mi mano, no solamente quedarme con esto. Puedo comer carne siempre y cuando no tenga un problema renal. Dentro de los carbohidratos nos dicen que una porción a elegir es puño cerrado. Y dentro más que todo de las frutas, yo tengo que hacer mi mano en esta posición para elegir una fruta. Obviamente las frutas no tienen que ser muy dulces, ¿no? Ya vamos a ver a detalle qué frutas son las más recomendadas. Pero mi manito yo lo pongo así, y ahí tiene que entrar la manzana, la naranja, la porción de mis frutillas y todo aquello, para que tengan una porción. Y las dos manos juntas es la porción de verduras que yo debería de consumir. Y algo también muy importante que hay que hablar es del índice glucémico de los alimentos. Es algo que yo siempre les explico a mis pacientitos para que tengan idea y más que todo para que sepan elegir algunos alimentos. ¿Qué es el índice glucémico? Nos dice qué tan rápido un alimento hace subir el azúcar o la glucosa en la sangre después de consumir. La escala va del 0 al 100. La glucosa pura tiene un valor de 100, que es el valor más alto. Los alimentos con índice glucémico alto suben el azúcar rápido. Por ejemplo, pan blanco, dulces y refrescos, y es por ende lo que menos deberíamos de consumir o lo que deberíamos de evitar. Los alimentos con índice glicémico bajo suben el azúcar despacio y ayudan a mantener más estable sus niveles. Por ejemplo, la avena, el arroz integral, las lentejas. Y aquí tenemos el índice glicémico. Estos son los valores solamente para que lo sepan. Menor a 20 a 55 se considera bajo, que quiere decir que el azúcar se produce sostenidamente, sin grandes picos de insulina, que es lo más favorable. Medio de 55 a 69, que nos dice que su absorción es más lenta y moderada. Y alto, que es mayor a 70, que nos quiere decir que al ingerir estos alimentos pasan rápidamente a la sangre convertidos en azúcar rápido, que es lo que menos deberíamos de consumir. Y algo que yo les enseño a mis pacientes es esta página que se llama Montignac. Esta página es francesa, pero nos ayuda mucho cuando nosotros, ahorita les voy a enseñar cómo, pero mejor si entran de una computadora. El celular he visto que un poquito o no ingresa o tarda mucho. Pero esta página se llama Montignac. Ustedes solamente ponen Montignac y la primera que les aparece, esa es. Prácticamente esta es la página y aquí nos indica qué alimento podemos, es el que me interesa y cuántos resultados voy a tener. Por ejemplo, yo he puesto aquí la zanahoria y me dice que tengo 3 resultados. Y aquí ya lo clasifica. En verde es aceptable, puedo consumir. En naranja tengo que tener un poco de cuidado y en rojo es lo que menos tengo que consumir. Por ejemplo, aquí me ha dado de la zanahoria. Zanahoria cruda tiene un índice glicémico de 20. Puedo consumir. Porque si nos vamos a los valores, tienen que manejarlos estos. Menor a 55 puedo. De 55 a 69 puedo, pero mayor a 70 ya tengo que evitarlos. Puedo consumir alimentos con índice glicémico bajo y medio, altos no. Por ejemplo, aquí la zanahoria me salen 3 resultados. Me dice que la zanahoria cruda tiene un índice glicémico de 20, que es lo más ideal. No tengo que tenerle miedo a eso. Y un índice glicémico medio ya es en zumo y la zanahoria cocida. Por eso siempre se les dice a los pacientitos con diabetes que la zanahoria, la remolacha y el zapallo crudo no me va a hacer nada. Puedo consumir. Cocido ya es donde tengo que tener un poco más de cuidado. Y más que todo, bajar la porción. También hay estas tablitas que nos dicen el índice glicémico de los alimentos, que igual lo pueden utilizar. Algo también, no sé si han escuchado, es acerca del almidón resistente, que esto generalmente se utiliza para legumbres, cereales y tubérculos, que son los alimentos que más carbohidratos contienen.
¿Qué nos dice? Los alimentos ricos en almidón, glucosa o azúcar se pueden cocinar y dejar enfriar en la nevera para que este hidrato de carbono sea más resistente a la digestión y no pase rápido al torrente sanguíneo y nos dé picos elevados. De esta manera llegará más lentamente al intestino, produciendo un menor pico de glucosa, mejorando la sensibilidad a la insulina y además actuando como fibra prebiótica para la microbiota. Y solamente se trata de cocinar un alimento rico en almidón, ya sea un tubérculo, una legumbre o un cereal, y hay que hacer enfriar por lo menos 12 horas o durante toda la noche, que es lo más recomendable. Y luego se consume a temperatura ambiente o se puede hacer calentar un poquito. No tiene que estar demasiado caliente. Eso también es una buena estrategia. Ahora, de esto les hablaba en más que todo nuestras ensaladas. Cada color tiene un significado. Por ejemplo, los de color lila son calmante y tonificante del sistema circulatorio, tienen antioxidantes, ayudan en las demencias porque tienen las antocianinas. En amarillo ayuda al colesterol y la hipertensión porque tiene potasio. En verde es depurativo y antioxidante, antiinflamatorio, anticancerígeno, ayuda en la anemia y sí o sí, si queremos contrarrestar la anemia hay que acompañarlo de vitamina C porque tiene hierro, vitaminas y ácido fólico. Luego tenemos en naranja, que es el estabilizador, nos ayuda al sistema inmunológico, a la salud ocular, porque tienen los betacarotenos. Y en rojo, que es revitalizante y energético del sistema circulatorio, anticancerígeno, antioxidante, porque tiene el licopeno. Estas son sustancias antiinflamatorias. El licopeno, por ejemplo, se encuentra en gran proporción en el tomate. Pero ¿cómo yo voy a activar esto en el tomate si lo hago cocer el tomate? Ahí es donde más licopeno le estoy dando a mi cuerpo. Ahora, lo que se aconseja son 3 colores distintos en un plato. Por eso les decía, mientras más color tenga mi ensalada, mucho mejor, más antioxidantes. Ahora, esto les quería explicar. Por ejemplo, eh, en un desayuno normal aquí en Bolivia, ¿qué es lo que se consume? Quesito, azúcar, pan y mermelada, o su café y con su pancito y su mermelada. O vamos a utilizar ese ejemplo. Si nosotros nos ponemos a analizar, el té no tiene valor nutricional, pero el azúcar sí, carbohidrato. Pan, carbohidrato. Y de paso comemos dos. Mermelada, carbohidrato. Entonces, si yo a mi cuerpo le voy a dar carbohidrato, carbohidrato y carbohidrato, obviamente se va a disparar mi glucosa. ¿Qué es como yo tengo que alimentarme? Ya sea en mi desayuno, en mi almuerzo, en mi cena, mi colación y mis meriendas. Mi alimentación, por eso les he explicado bien acerca de las proteínas, carbohidratos, lípidos y la fibra, tiene que tener todos estos alimentos. Por ejemplo, un desayuno, ¿cómo sería? Yo puedo consumir linaza, puedo ponerle un poquito de chía. La linaza y la chía, perdón, tienen fibra y son grasa omega 3, o sea, grasa saludable. Ya tendría lípidos y fibra cubierto con eso, solo con la linaza. Y aparte un poquito de limón más puedo ponerlo, ya tengo vitamina C. Puedo comer un pancito, el pancito ya sea si es integral o es pan normal. Ya tengo mi aporte de carbohidrato. Y proteínas me faltaría. Yo hago cocer un huevito, 2 huevitos y listo. Eso sería un desayuno que va a tener proteínas, que va a tener carbohidratos, lípidos, fibra y vitamina C. Si yo como ese desayuno, los niveles de glucosa van a estar estables. A diferencia si le doy puro carbohidrato. Ahora sí vamos a hablar acerca de la intervención nutricional. Los alimentos que puedo consumir. Leche y yogur. Vamos a empezar con los lácteos y sus derivados. La leche sí o sí tiene que ser descremada, que quiere decir bajo en grasa. Si yo no puedo comprarme una leche descremada, entonces yo me compro una leche normal, lo hago hervir y lo dejo reposar toda la noche. Van a ver que se va a formar la nata al día siguiente. Retiro la nata y ya estaría reduciendo el porcentaje de grasa de esa leche. El yogur se recomienda que sea sin azúcar o yogur natural. Del queso, yo puedo consumir el queso, pero preferiblemente que sea bajo en sal,
¿Por qué? Porque los pacientes que ya tienen diabetes son más propensos a tener hipertensión. Entonces, eso también es lo que se quiere controlar ya en las personas con diabetes. El huevo puedo consumirlo entero, no es necesariamente la clara o la yema. El huevo se consume entero sin perjuicio. Dentro de las carnes, yo puedo consumir pescado, pollo, res, cuy, pero de esta siempre la parte magra. ¿Qué quiere decir? Sin grasa. Yo sí o sí tengo que sacar la grasa o preferir cortes magros, como les decía. El pescado se come su pielcita siempre y cuando no sea fritado. Pueden consumirlo. En el pollo sí o sí hay que sacar el cuero. ¿Por qué? Porque es rico en colesterol. Dentro de la carne de res, es lo que está saliendo en la actualización de las nuevas guías en diabetes. La carne de res es aconsejable comerlo de una o dos veces, máximo tres veces a la semana. ¿Por qué? Porque la carne de res es un alimento proinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Ayuda a la inflamación y por ende las complicaciones aumentan más. Dentro de los cereales, como les decía, es preferiblemente comer el arroz integral de preferencia. Pero también puedo optar por la quinoa, que es lo más recomendable. El trigo, la avena es mejor la que se hace cocer y no la que es la instantánea, porque la instantánea, al ya ser una quinoa procesada, eleva el índice, su índice glicémico es elevado, entonces hay que tenerlo en cuenta. También puedo consumir el salvado de trigo. Dentro de las legumbres puedo consumirlas todas, la lenteja, el poroto, el garbanzo. El pan, obviamente, es recomendable el integral. Como yo sé que es un pan integral, el pan integral es morenito, es medio durito y no es acolchonado. Ese pan sí es integral, porque si yo voy a ver un pan integral acolchonadito y todo aquello, ese ya no es integral. Ese es un pan normal que le han puesto tinta para volverlo un poquito más oscuro. Ahora, yo quizá me quiero comprar unas galletas integrales o un pan integral. ¿Cómo estoy seguro de que estoy comprando verdaderamente un pan integral? Por ley, yo me voy a la composición de los alimentos y es norma que el primer alimento que se menciona dentro de la composición de los alimentos es el que está en mayor cantidad. Por ejemplo, si yo quiero un pan integral, el primer alimento tendrá que ser harina de trigo integral, ya seguido de otros alimentos porque no existe pan netamente integral. Eso es para que lo tengamos en cuenta a la hora de seleccionar. Puedo comer galletas integrales, pan mole integral y digamos, si yo no puedo comprarme un pan integral, traten siempre de sacarle la masita que está dentro y no comer más de dos o uno es lo más recomendable. Ahora, dentro de las frutas, preferentemente que sea con cáscara, porque en la cáscara de la fruta tenemos la fibra. Es por eso que se aconseja que, que las personas con diabetes lo consuman así. Puede ser la manzana verde, la naranja, mandarina, frambuesa, arándano, frutillas, pera, mora y palta. Pero las que más se recomiendan son la frambuesa, el arándano, las frutillas, las moras y la palta. Dentro de lo que son frutos secos, yo puedo comer la almendra, el nuez y el pistacho, entre otras más. La que sí no se consume son la uva pasa. Alguna vez he visto que lo venden junto con los frutos secos. Esa no se consume. Dentro también pueden consumir la aceituna para aquellas personas que les gusta, pero siempre traten de lavarlo porque a veces es muy salado. Y hay que aumentar el consumo de chía y linaza, porque tanto chía como linaza son ricas en omega 3 y en fibra soluble e insoluble. Tienen los dos tipos de fibra. ¿Cómo yo voy a comprarme esto de la chía y la linaza? Es preferiblemente que lo compren en semilla, porque generalmente la linaza lo venden molido y lo mezclan. Lo compran en semilla y lo pueden licuar o si tienen una moledora lo muelen y alistan frascos oscuros hasta que lo vuelven polvito. En frascos oscuros lo ponen y en lugares oscuros. ¿Por qué? El omega 3 de estos alimentos muere en contacto con la luz. Al igual, los aceites siempre tienen que estar en lugares oscuros para conservar el omega que tienen. Dentro de los tubérculos pueden elegir unidades pequeñas. Pueden consumir todos, pero solamente hay que cuidar las porciones.
Dentro de las verduras, se aconseja que las verduras sean crudas, no cocidas. Crudo tienen la fibra. Cocido ya disminuye varios nutrientes y especialmente hay que tener cuidado con la zanahoria, remolacha y zapallo cocido. Los aceites es aconsejable consumirlos crudos, no cocidos. Y si yo, por ejemplo, me voy a hacer un asado y en el asado voy a utilizar aceite de girasol, es aconsejable utilizar una sola vez el aceite, porque mientras yo lo voy utilizando y reutilizando, este va a formar radicales libres y los radicales libres son los culpables de varias enfermedades. Ya estaríamos hablando de cáncer, diabetes, complicarlo y todo aquello. Dentro de los edulcorantes no calóricos, generalmente con el que yo trabajo es con la stevia. Dentro de los edulcorantes, hablando, entre azúcar y stevia, ¿cuál es mejor? Ni uno. Prácticamente no deberíamos de consumir ningún tipo de azúcar, porque únicamente han venido a ser ricos los alimentos. Por ejemplo, exceso de azúcar, si vamos a hablar del azúcar, exceso de azúcar en la sangre, glucosa, diabetes, exceso de azúcar en el hígado, hígado graso, exceso de azúcar en el cerebro, Alzheimer. Mientras que los edulcorantes no tienen quizá este nivel de daño, pero sí llegan a lastimar la microflora intestinal. Entonces, si yo ya he estado mucho tiempo con algún edulcorante, por ejemplo la stevia, sí o sí tengo que suplementarme con probióticos. No cada vez, ¿no? Pero sí consumir alimentos ricos en probióticos, que generalmente son los fermentados. Dentro de los alimentos que se puede consumir de una a dos veces por semana, tenemos los productos light o los productos dietéticos. Hay que tener cuidado con estos. Por ejemplo, hay gelatina light, mermelada light, yogur light y todo aquello. Porque si bien no aportan calorías, porque es como si no hubiésemos comido nada, tienen en su mayoría, quizá no todos, pero sí en su mayoría, elevados niveles de sodio. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto y consumirlo solamente de una a dos veces por semana. Los zumos de fruta y de vegetales hay que tomarlos de la siguiente manera. Por ejemplo, un zumo de fruta de zanahoria, un zumo de vegetal, por ejemplo, perdón, un zumo de fruta naranja, un zumo de vegetal la zanahoria. Estos no se deberían de consumir, preferiblemente es comer la naranja en su estado natural y la zanahoria igual en una ensalada, porque estos disparan la glucosa. Pero ¿qué tal si yo me he antojado y quiero consumir? Entonces yo consumo la mitad de zumo y la mitad de agua. Dentro de las verduras, como les decía, la zanahoria, la remolacha y el zapallo, cocidas en poca cantidad. Y las frutas que puedo consumir de una a dos veces por semana es el plátano, la papaya, el hígado, durazno, la uva. Hay que tener mucho cuidado con todos los colores de uva, porque su índice glicémico es más elevado que el mismo plátano, kiwi, ciruelo y más que todo el melón y la sandía. Pero de todos modos, si ustedes, digamos, van a tener una duda, por ejemplo, yo quiero comer un kiwi, me voy a la aplicación Montignac, pongo kiwi y ya voy a saber qué índice glicémico tiene, para que ustedes también puedan seleccionar. Dentro de los alimentos no aconsejables está la leche entera, leche evaporada, crema de leche y dulce de leche. Carnes con alto contenido en grasa, por ejemplo, la de cordero. Las vísceras también hay que tener cuidado con todas, que estaría tripas, pata, hígado, corazón y riñón, porque estas tienen elevado el colesterol, o perdón, tienen mucho colesterol y también afectan el ácido úrico. Los embutidos todititos porque son ricos en sodio y sodio es lo que hay que cuidar. Plátano de freír, fideos y espaguetis porque son mucho carbohidrato. Dentro de los tubérculos hay que tener cuidado más que todo con preparaciones de puré. ¿A qué es lo que quiero llegar? Cuando un alimento yo mucho lo licúo, lo hago puré, hay que tener cuidado aunque sea verdura. Mientras yo un alimento mucho lo manipulo, eleva el índice glicémico. Les repito, hay que comer el alimento en su estado natural. Mientras más natural, mucho mejor. Obviamente hay que tener cuidado con el azúcar blanca, morena, mermelada, miel, las comidas chatarras y las frituras, zumos, frutas en zumo, licuados. Los licuados para personas con diabetes no son recomendados. Los licuados se utilizan para personas que tienen un rendimiento físico elevado, ya sea que van al gimnasio o hacen mucho deporte.
La uva pasa, como les decía, las bebidas alcohólicas, las gaseosas todititas, porque también he escuchado a algunos pacientes decir que 7-Up no tiene calorías. Todas las gaseosas no se deben consumir. Las bebidas azucaradas, por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos algunas bebidas azucaradas que lo venden de la forma más natural, como la pulpa de la fruta, que es saludable y todo y aquello. No, no se consumen bebidas azucaradas por más de que sea de fruta. Todos los aderezos, lo que es mayonesa, mostaza y ketchup, por ejemplo, hay videos en TikTok para hacer mayonesa de la forma más saludable, donde puedo utilizar huevito, puedo utilizar aceite de oliva. La mostaza generalmente se utiliza para sazonar las carnes. Yo puedo utilizar la mostaza natural para hacerlo. Y el ketchup, por mucho que sea de tomate, igual no se consume. Y más que todo hay que tener cuidado en los productos de pastelería. Si yo cuido esto, entonces vamos a ir por muy buen camino. Dentro de las recomendaciones tenemos fraccionar la alimentación de 4 a 5 tiempos de comida durante el día. Tengo que tener desayuno, merienda de la mañana, almuerzo, merienda de la tarde, cena y en algunos pacientes también se les coloca una colación nocturna, pero esto depende de cada caso. A lo que quiero llegar es que sí o sí tiene que haber un desayuno, almuerzo y cena. Eso no entra en discusión. Las meriendas y la colación nocturna ya podríamos ver de acuerdo al paciente. También hay que preparar los alimentos preferentemente a la plancha, hervidos al horno y al vapor. Antes se tomaba en cuenta lo que era como un método saludable a la parrilla. Pero ¿qué pasa? El humo del carbón hace cocer la carne, entonces es como fumar una cajetilla de cigarro y se ha quitado directamente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacerme un asadito de pollo, un asadito de carne? Puedo hacerme tranquilamente, pero con los aceites que ya habíamos mencionado, de girasol, de chía, de lino, de palta puedo utilizar y no reutilizar. Es como que lo he utilizado y hasta ahí. Pero generalmente para hacer cocer aquellos aceites que sí soportan las temperaturas, están el de girasol, el de palta y el de oliva. Pero no hay que reutilizarlos. Es como que una vez hecho cocer, listo. Hay que consumir sal yodada con moderación. En los segundos nos dicen, ¿no? Debes elegir solamente un carbohidrato, ya sea arroz, papa o fideo. Y es lo más recomendable. Pero ¿qué pasa si yo me he antojado papa y arroz? Entonces, obviamente no cada vez como papa y arroz, pero no trato de pasarme o no debo de pasarme de la cuarta parte del platito que ya les había mostrado. Lo que les he dicho, puedo consumir ensalada, puedo consumir carnes, pero nunca puedo pasarme de la cuarta parte de lo que se recomienda de los carbohidratos. Consumir agua pura, que generalmente nos recomiendan o nos aconsejan consumir 8 vasos de agua, estamos hablando únicamente, y obviamente en época de calor esto tiene que subir. Pero lo ideal es que cada uno consuma los vasos de agua de acuerdo a su peso. Consumir alimentos naturales y no procesados. Ya les decía, mientras más natural, mucho mejor. Y a las ensaladas colocar unas gotitas de limón, porque sabemos que es rico en vitamina C. La vitamina C es un antioxidante que ayuda a matar a los radicales libres dentro de nuestro cuerpo. Entonces, mejor si tratan de incorporar a su alimentación lo que es la vitamina C, que es muy beneficioso también para estimular la producción de colágeno, ¿no? Ahora sí entramos a las recomendaciones nutricionales. Dentro de la compra de alimentos, elegir carbohidratos de calidad. Es importante favorecer la elección de alimentos con carbohidrato de medio y bajo índice glicémico, que ya habíamos hablado que es carbohidrato y la página también ya les mostré para que ustedes vayan haciendo una elección mejor. Es mejor consumir legumbres, quinoa, granos integrales, fruta de la temporada con cáscara y en estado natural y las verduras, que generalmente son todas en crudo, ¿no? Y no integrar alimentos refinados o ricos en azúcares como pan blanco, galletas con relleno o bolería. Ahora, ¿cómo comer? Los carbohidratos presentes en alimentos líquidos se absorben con mayor velocidad que cuando se encuentran en forma sólida. Algo muy importante es que a mayor triturado, mayor índice glicémico, mayor vaciado gástrico y la respuesta glucémica se eleva más rápido.
Consumir alimentos enteros mejor que en crema, licuados o jugos, como les decía. Las personas con diabetes no tienen que consumir licuados, juguitos, ni todo esto. Mejor, entre más natural esté el alimento, mucho mejor. Enfriar y calentar, que es lo que les había dicho acerca del almidón resistente, donde yo hago cocer el alimento, luego lo meto al refrigerador durante toda la noche y al día siguiente yo lo puedo consumir netamente como está. Por ejemplo, yo tengo pacientes que sacan del refrigerador y lo consumen sin la necesidad de hacerlo calentar. Yo me uno a eso, yo también consumo así mis carbohidratos. Y no tengo diabetes, pero veo una forma más saludable quizá de hacer lo mismo, porque la alimentación de los diabéticos es la alimentación que todos deberíamos de seguir porque es la más sana. Dentro de congelar y tostar, las condiciones de almacenamiento y preparación de un alimento como lo que es el pan influye en la glucemia postprandial. El proceso de congelado, descongelado y tostado del pan disminuye el índice glicémico. Si el pan además es integral, se incrementa el contenido de fibra y de su índice glicémico, para que lo tengan en cuenta también. Ahora, a más fibra, menor índice glicémico. Los alimentos que contienen un mayor porcentaje de fibra tienen un menor impacto en la respuesta glucémica. Y es aquí donde yo les aconsejo a todos sus alimentos pongan un alimento con fibra. Por ejemplo, yo siempre les digo la chía. La chía es lo que nunca te va a faltar y tampoco tiene un sabor muy fuerte, es que lo puedes combinar con todo, ponerlo a tus ensaladas, en tu desayuno, no sé si hacen algunos queques, a todo le podemos poner chía, más que todo para que la respuesta de la glucosa no sea muy fuerte. Preferir consumir siempre alimentos integrales, añadir a los preparados semillas de chía, de girasol, de cáñamo, calabaza o lino molido o la linaza. La chía produce un gel mucílago que disminuye la absorción de los carbohidratos, por eso les decía que es la mejor elección. Pero hay que tener en cuenta que si se está consumiendo medicamentos como la metformina junto con la chía, los mucílagos también disminuirán su absorción. Por ejemplo, si yo tomo mi medicación en la mañana, la chía tengo que consumirlo en la tarde. Tiene que ser alejado entre el consumo de chía y la medicación que estoy tomando. Ahora vamos a hablar un poquito de la regla de los 15, que es cuando se produce hipoglicemia, porque a veces los pacientes nomás están solitos cuando les pasa esto y no saben qué hacer. Yo siempre les digo cómo más o menos contrarrestar, ¿no? Por ejemplo, la regla de los 15 en que consiste en que tú verificas tu glucosa. Si es menor a 70 miligramos sobre decilitro, consumes 15 gramos de carbohidrato, que ya te voy a decir a más detalle que carbohidrato. Esperas 15 minutos a que el azúcar llegue a la sangre y vuelves a medir. Repetir el paso 1, que es otra vuelta a verificar tu glucosa. De no tener la glucosa mayor a 100 miligramos, vuelves a repetir el procedimiento. Ahora, ¿qué alimentos puedo consumir cuando yo me da una hipoglicemia? Pan, medio pan. Jugo de frutas concentrado, medio vaso. Gomitas de gelatina, 3 gomitas. Masticable, 1 unidad. Miel, 1 cucharilla. Y malvaviscos, 2 unidades. Que por excelencia siempre se les aconseja lo que es la miel. Ahora, si tu glucosa está mayor a 100 miligramos sobre decilitro, se ha superado la hipoglicemia. Si continúa menos a 100 miligramos sobre decilitro, hay que repetir otra vuelta el paso desde el 1 hasta que se estabilice. Ahora vamos a hablar un poquito de los mitos. No me quiero pasar el tiempo. El mito número 1 que he escuchado siempre decir, la diabetes se cura. Incluso hay, ¿no? Propagandas de curo diabetes. Hay que tener cuidado con eso. La diabetes no tiene cura, pero sí se controla muy bien con la alimentación, actividad física y medicación cuando es necesario. Otro mito es que las personas con diabetes no pueden comer carbohidratos y es ahí donde tenemos mayor problema
Sí se pueden consumir carbohidratos y se debería de consumir carbohidratos, pero en porciones adecuadas y eligiendo siempre carbohidratos de calidad. Sí o sí son necesarios los carbohidratos, no se tienen que sacar de la alimentación, porque la primera línea de energía que el cuerpo reconoce son los carbohidratos. Y si yo le estoy quitando ese modo de energía a mi cuerpo, entonces va a haber reacción, nos vamos a sentir muy mal. Hay que tener cuidado, no hay que quitar los carbohidratos de la alimentación, solamente hay que darle porciones adecuadas y obviamente eligiendo los que más se aconsejan. Otro mito es que no se pueden comer frutas. Las personas con diabetes sí pueden comer frutas, pero en porción controlada y preferir siempre las frutas con bajo índice glicémico, que ya les había enseñado con la página de Montignac. Ustedes pueden elegir. ¿Por qué dice que las frutas o por qué han satanizado tanto a las frutas? Las frutas sí son beneficiosas, tienen vitaminas, minerales, antioxidantes, pero ¿qué es quizá lo malo que tienen? Tienen fructosa y la fructosa es azúcar con otro nombre. Es por eso que quizás se tiene que tener un poco más de cuidado. Pero como les digo, hay que preferir frutas con cáscara y con bajo índice glicémico. Otro mito son que los productos light y dietéticos son mejores para diabéticos. Y un tiempo estaba de moda esto, donde todo ha salido dietético o incluso lo han puesto alimento para diabético. No, hay que tener cuidado. Y si yo me voy a consumir estos alimentos, sí o sí me voy al valor nutricional y tengo que ver su sodio. La realidad es que no siempre. Muchos productos light y dietéticos tienen mucho sodio o ingredientes que no aportan nada bueno a la salud. No son obligatorios ni indispensables. La clave es comer alimentos naturales. Como les decía y les vuelvo a repetir, siempre prefieran lo natural. Todo lo que viene en latita, en cajita, en bolsita, hay que cuidarlo, hay que comerlo con moderación. Mientras más natural, mejor. Otro mito es que la diabetes aparece por comer mucho azúcar. La diabetes tipo 2 se debe a múltiples factores, puede ser genética, sobrepeso, sedentarismo, resistencia a la insulina. El exceso de azúcar contribuye, pero no es la única causa. Otro mito es que el azúcar morena, miel o la chancaca son mejores para diabéticos, porque a mí también lo que yo he visto en consulta y por eso también se los he puesto, me decían que el azúcar morena es más saludable que el azúcar blanco y por eso lo consume. No. O la miel porque es hecho por las abejas y es natural, es saludable. No. O la chancaca que un tiempo estaba de moda, que es lo más natural, que es lo mejor, inclusive cura la diabetes. Tampoco. Todas estas son carbohidratos simples, es azúcar igual. Suben la glucosa de la misma manera que el azúcar blanco, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ahora sí ya vamos a hablar de lo último, que es la suplementación en la diabetes. ¿Qué yo puedo suplementar? Un momentito, esto lo voy a poner aquí. Listo. ¿Qué es lo que yo puedo utilizar en la diabetes? Porque ¿qué pasa hoy en día? Eh, la alimentación sí es la clave en la diabetes. Yo con la alimentación puedo hacer o que me suban la dosis o que me disminuyan a lo más mínimo. Pero los alimentos de hoy en día, si nos ponemos a pensar, ya no tienen el mismo valor nutricional que antes. Ha decaído. Y ahora ya trabajar con lo que es la suplementación ya no es moda, se podría decir. Ahora ya es una necesidad. Y más que todo esto de la nutrición ortomolecular, no, y es lo que, porque la nutrición ortomolecular, este año especialmente yo he sentido que ha entrado con mucho, especialmente en la actualización de varias guías, que este año se han actualizado bastante. Las dosis que se manejan dentro de la nutrición ortomolecular son elevadas, porque el cuerpo las necesita, por el mismo hecho de que los alimentos ya no tienen quizá todo ese valor nutricional de antes, nos apoyamos con la suplementación y tenemos mejores resultados con esto de la suplementación y más que todo evitamos todas las complicaciones que se puede deber debido a la diabetes. Por ejemplo, una suplementación puede ser con vitamina D, y cómo yo me tengo que comprarme la vitamina D, pero lo ideal, y quiero recalcar,
es que un especialista evalúe bien su caso. Ustedes no tienen que suplementarse por suplementarse o porque he escuchado o porque he visto en TikTok que esto hace bien o porque he visto que esta persona así ha tomado esto y le ha hecho muy bien. No, jamás cometan eso porque pueden empeorar. Yo solamente aquí les estoy diciendo cuál de estos suplementos quizá ustedes tengan más interés para que puedan preguntar a su profesional en salud y ver qué dosis es la más adecuada para ustedes, durante cuánto tiempo. Y por ejemplo, en la vitamina D3, sí o sí es obligatorio, o yo sí o sí les pido a mis pacientes un examen de laboratorio para poder suplementar. Ya solamente quiero recalcar eso. Por ejemplo, la presentación recomendada es la vitamina D3, que es su forma activa. Puede utilizar de 800 a 2000 unidades internacionales según la deficiencia y la prescripción. Eso estoy aclarando. El horario puede ser con la comida mañana o mediodía y generalmente con los alimentos ricos en grasa, que son con los que mejor se absorben. Luego, como les decía, con los alimentos con grasa saludable, puede ser aceite de oliva, de palta y frutos secos. Dentro de las observaciones, yo tengo que tener en cuenta que tengo que evitar el exceso, ya que niveles elevados pueden, o los niveles pueden elevarse demasiado, que ya estaríamos hablando de más de 100 nanogramos sobre mililitro, lo que puede causar problemas en los riñones y exceso de calcio en la sangre. Por eso les digo, hay que ver muy bien el caso. El cromo, que en su presentación más famosa que se ha suplementado, es el picolinato de cromo, más que todo en la resistencia a la insulina. Su dosis, yo generalmente utilizo de 200 a 250 microgramos día. Sí o sí es con comida, mejor con alimentos que contengan proteínas, porque también este picolinato de cromo ayuda a aumentar la proteína y a bajar de peso. Evitar dosis altas en insuficiencia renal. Como les digo, hay que evaluar, no se suplementen por suplementar y no superar los 1000 microgramos día. El magnesio, que su presentación más natural, se podría decir, y más aconsejable, o es la que yo generalmente manejo, es el citrato de magnesio. Pero igual hay, ¿no? El glicinato, el cloruro, pero mejor absorción que óxido. Puedo utilizar de 200 a 400 microgramos día. Estamos hablando de magnesio elemental, ¿no? Pero la dosis recomendada es de 300 a 350. Preferiblemente por la noche porque en la mayoría de los pacientes, no en todos, tiene a causar un poco de sueño. Se absorben mejor con comidas balanceadas, evitar el calcio, fósforo y fibra alta, porque estos van a competir por su absorción, entonces no va a haber buenos resultados. Dosis altas causan diarrea y hay que ajustar en insuficiencia renal. Sí o sí los pacientes con diabetes que ya tienen 5 años de evolución tienen que hacerse revisar su riñón a partir de los 5 años. Luego tenemos el omega 3, que generalmente el omega 3 que tienen que hacerse suplementar tiene que tener EPA y DHA incluidos. EPA en concentraciones más elevadas que DHA, porque EPA en concentraciones elevadas ayuda a la desinflamación corporal. La dosis sí o sí tiene que ser arriba de 1 gramo, pero esto es de acuerdo al paciente, se evalúan los casos. Con comidas ricas en grasa es lo recomendable que se consuma. Y hay que tener la precaución de que puede aumentar el riesgo de sangrado si se combina con anticoagulantes y hay que evitar el exceso. Luego tenemos la fibra soluble, que es la psyllium en polvo o la inulina, que es la que generalmente se maneja de 5 a 10 gramos al día, antes o con las comidas. Y cuando yo me suplemento con fibra, lo que no tiene que faltarme es agua. Es lo que le hace activar a la fibra, si no, no vamos a tener resultados. Puede causar gases, aumentar la dosis gradualmente. También me puedo suplementar con canela, que la más conocida es la Ceylon, en polvo o extracto estandarizado de 1 a 6 gramos día en polvo o de 250 a 500 miligramos en extracto. Sí o sí con comidas, no requiere alimentos específicos, pero sí o sí con comidas. Hay que evitar la casia,
en exceso, que es otro tipo de canela, por su alto contenido en cumarina y no sustituye la medicación. Y la que está de moda, que es la berberina, que puede utilizarlo en cápsulas de extracto estandarizado de 500 miligramos, pero esto es de acuerdo al paciente. Esta no se tiene que tomar en una sola cápsula, tengo que dividirlo en dos o en tres cápsulas. Antes de las comidas, especialmente 30 minutos antes y tomar con alimentos. Puede causar malestar digestivos, hay que tener la supervisión médica obligatoria. Cuidado al combinar con hipoglicemiantes, porque yo no puedo tomar metformina y puedo tomar berberina. Sí o sí me voy a causar una hipoglucemia. En esa parte hay que tener cuidado y evaluar muy bien el caso. Pero de todos modos ya conocen qué suplementos pueden consumir para que puedan hablar con el doctor que les está tratando o con la nutricionista, porque generalmente esto de la suplementación, los nutricionistas lo manejamos. Y ver cuál es la dosis ideal, la suplementación ideal y cuál se adapta más que todo a la condición de salud que tiene. Me he pasado con un poquito, hasta aquí sería. Muchas gracias. Agradecemos, perdón, agradecemos a la licenciada Leni Alcón por este increíble taller sobre nutrición para dietéticos. Bueno, rápidamente, por favor, licenciada, le voy a pedir que nos vayamos a las preguntas de nuestros participantes, que seguro deben tener algunas. Y por favor, les pido que a nuestros participantes que se conectan en nuestro Zoom número uno en el que estamos ahorita, puedan levantar la mano para que podamos habilitar el micrófono y así puedan realizar su pregunta. De igual manera, pedimos a nuestros participantes que se conectan desde Facebook Live, puedan dejar sus preguntas y nuestro equipo va a transmitirlas. Rápidamente, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Jorge Omonte. Muy buenas noches, Jorge. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, me conecto de La Paz. Quería saber si una persona que se encuentra con diabetes puede consumir las galletas de salvado y también el pan de masa madre, al igual que los alimentos integrales. Ya, perfecto. Respondo entonces. Todo alimento integral, que nos diga que es integral, pero yo tengo que asegurarme, por eso les decía, van a ir sí o sí a la composición de alimentos y el primer alimento que se mencione tiene que ser harina de trigo integral. ¿Qué quiere decir? Que ese producto sí es integral, porque hay otros productos que lo venden, por ejemplo, estas galletas de salvado como integral, y el primer alimento mencionado es harina de trigo únicamente, y luego recién harina de trigo integral. Esa no es 100% integral, porque el primer alimento que se menciona es el que está en mayor cantidad. Ahora, con respecto a esto del pan de masa madre, les comento que aún están en estudios y en discusión. Yo la verdad a mis pacientes no les aconsejo, porque ha habido casos en donde les ha disparado la glucosa. Yo prefiero que coman, aunque sea un pancito normal, y le saquen la masita y coman solamente un pan. Lo que yo les aconsejo a los pacientes es que este pan lo partan en dos y a uno le pongan un huevito y al otro le pongan otro huevito. Y mental, estoy comiendo dos panes, díganse a sí mismos. Muchísimas gracias a la licenciada Leni. Vamos a continuar rápidamente y un saludo hasta La Paz a todos nuestros participantes paseños que se conectan a la escuela. Vamos a habilitar rápidamente el micrófono de Fiorella Rivera. Buenas noches, Fiorella. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Hola, buenas noches. Yo soy de La Paz también. Quería preguntarle a la doctora, yo tengo diabetes tipo 1. Yo uso insulina basal y rápida. Y quería preguntarle si es que ha tenido algún paciente o ha visto algún caso donde sea recomendable para nosotros también usar metformina como un apoyo tal vez a la insulina. Gracias. Ya, qué interesante pregunta. La verdad, no. Yo he visto que el único tratamiento que es para ustedes son las inyecciones de insulina. ¿Y nosotros qué hacemos con estos pacientitos? Porque sí tengo estos pacientes. La alimentación se les hace talleres. ¿Por qué?
el plan de alimentación para ustedes es más estricto que para un paciente con diabetes tipo 2. Y nosotros les enseñamos desde lo más básico y el plan de alimentación que calculamos tiene que ser exacto, porque ustedes no tienen que pasarse ni un gramo de los carbohidratos que tienen que consumir porque es exacto la insulina que se inyecta. Entonces, esto tienes que hablarlo muy bien, perdón, con lo que es el doctor y más que todo tu nutricionista que te lo está realizando el plan, porque como te digo, se calcula exactamente para la insulina que tú te estás inyectando. Muchas gracias, licenciada. Y también mandamos otro saludo a nuestros participantes de La Paz y también a nuestros participantes de Beni que están de aniversario el día de hoy. Un saludo para todos los participantes de Beni que se conectan en la escuela. Muchas gracias. Ahora sí, rápidamente habilitamos el micrófono de la licenciada Sandra Victoria. Buenas noches, licenciada. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Adelante. Buenas noches, me conecto desde La Paz y pues primero felicitar a la licenciada por toda la información tan interesante que ha dado. Mi pregunta es sobre el ayuno intermitente, Lice. ¿Qué opina en el ayuno intermitente manejado en pacientes con diabetes? Gracias. Listo, qué interesante pregunta porque justo he estado batallando con esto. El ayuno intermitente, hay curiosidad, ¿no? En los pacientes, y yo he tenido muchos pacientes que lo han hecho, y en la mayoría de los que he visto que lo han realizado, no ha resultado bien, porque también altera lo que es la glucosa, ¿no? Si yo quiero hacerlo, digamos, o si yo quiero que mi paciente realice el ayuno intermitente, tengo que evaluar muy bien el caso. Yo sí me he animado a hacer con esto del ayuno intermitente en mis pacientes, generalmente ha sido con aquellos con resistencia a la insulina. Eso le podría decir, pero yo no recomiendo, porque alteran los niveles, dos, no saben romper bien su ayuno intermitente y piensan que, digamos, yo no he comido todo este tiempo, ahora sí voy a ir a comer. Les hace crecer la ansiedad y comen en grandes cantidades y ni siquiera se fijan si están comiendo carbohidratos buenos, carbohidratos malos y más que todo abusan con las cantidades. Pero generalmente se utiliza en lo que son pacientes con resistencia a la insulina, pero yo no la aconsejo. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a rápidamente responder una pregunta un poco más personal que nos llegó a nuestro Facebook Live, licenciada, de parte de Ani Celeste Condori. Le consulta, buenas noches, ¿cuál sería una dieta adecuada para un paciente con diabetes que esté en tratamiento de diálisis, licenciada? Uy, en los pacientes con diálisis hay que tener mucho cuidado y eso sí o sí es evaluación. ¿En qué estadio de diálisis, perdón, ya está en diálisis? Generalmente sí se les aconseja a grandes rasgos los carbohidratos pueden ser normales, no siempre tienen que ser integrales. Lo que tienen que aumentar es el porcentaje de proteínas. Tienen que consumir muchas proteínas las personas que están en diálisis. Y también tienen que tener esto de los métodos de doble remojo. No sé si eso tal vez les han explicado. Es doble remojo más que todo para quitar el porcentaje de potasio de los alimentos, que pueden ser las legumbres, algunos tubérculos, que tienen que tener doble cocción y doble remojo para que se quite este porcentaje de potasio, sodio y todo aquello. Porque en los pacientes, más que todo, que ya están en diálisis, se tiene que quitar, no del todo, ¿no? Porque eso también es de acuerdo al estadio y al estado de salud que está el paciente. Por ejemplo, en mi centro, cada semana les evaluamos a los pacientes y vemos sus niveles de lo que es, obviamente está la glucosa, su sodio, su potasio, su fósforo, y vemos si hay que quizá limitar el consumo de los alimentos que contienen estos nutrientes o lo dejamos de forma moderada. Pero más que todo, en los pacientes en diálisis hay que aumentar el consumo de proteínas. Los carbohidratos se manejan igual en la cuarta parte y las verduras pueden ser crudas, pero dependiendo a qué verdura también. Como les digo, esta es una evaluación netamente personalizada.
pero más que todo hay que tener cuidado en eso, ¿no? Más proteínas para los pacientes en diálisis. Muchísimas gracias, licenciada. Rápidamente vamos a habilitar el micrófono y nos vamos a trasladar a nuestro Zoom y habilitamos el micrófono de Julia Mareco. Muy buenas noches, Julia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, yo estoy acá desde Paraguay. Excelente, me encanta la charla. Cada martes le sigo y mi pregunta es, yo estoy embarazada de 6 semanas. La doctora, la diabetóloga me dijo que estoy con diabetes gestacional. Lo que yo quiero saber es de cuánto miligramos de cilitro se considera diabetes gestacional y cuánto es normal en una embarazada, así que se le diagnosticó diabetes. Ya, ¿está con algún tipo de tratamiento usted? Solo la dieta todavía porque a mí con laboratorio en ayuna me salió 97. Ah, ya, Entonces consulté con la nutricionista y tengo mi dieta nutricional, o sea que sigo ese y mantengo súper bien. ya. Le han diagnosticado con glucosa en ayunas, me dice, ¿no? En ayuna, Ya, 97 me salió de ahí, me dijo que ya estoy con una diabetes gestacional, ya que mido 1,56 y mi peso es 75, pero con la dieta en una semana yo bajé 5 kilos, ahora mismo tengo 70 kilos. ya. Por ejemplo, aquí en Bolivia nosotros consideramos diabetes con una glucosa en ayunas de 100 a 125 se considera prediabetes. Y Ajá. mayor a 126 miligramos ya se considera diabetes. Quizá para prevenir también lo hizo, ¿no? Porque generalmente en las mujeres embarazadas cuando ya atraviesan por una diabetes gestacional, nuestra primera línea es dieta y ejercicio. Si Sí, esto no va a dar buenos resultados, yo creo que lo he hecho más por esto de la prevención y está muy bien. sí, Primero ya es veo. la dieta y el ejercicio. Si en caso la dieta y el ejercicio no va a dar resultado, ahí sí nos vamos a la insulina, que son inyecciones de insulina. Y si a esto, digamos, se presenta intolerancia o no le sienta bien, ya se va con la metformina, que es a lo que no se quiere llegar. Pero yo le Exacto. digo, no se preocupe, no es netamente quizá diabetes gestacional, pero tal vez estaba muy elevado, se estaba elevando muy rápido. Esto es de acuerdo al criterio de cada profesional. También. Ha querido prevenir. Pero como le Ya. digo, está con dieta y ejercicio, está perfecto. De eso no tiene que pasar. Muchísimas gracias a Julia por su intervención y también un saludo a todos nuestros participantes que se conectan desde Paraguay. Bueno, rápidamente vamos a habilitar las últimas dos consultas, por favor, atentos a nuestros participantes. Vamos a habilitar el micrófono de Moisés Germán Condori. Muy buenas noches, Moisés, ¿desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Adelante, Moisés, nuevamente vamos a habilitar el micrófono, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Soy Moisés, le hablo de Oruro. Quería hacer una pregunta. Miren, nosotros como familia no tenemos diabetes, no tenemos diabetes ya, pero mi pregunta va a lo siguiente, ¿es recomendable que nosotros podamos consumir stevia y en niños igual? ¿Y a qué se refiere? Mi segunda pregunta sería, ¿no? ¿A qué se refiere con vaciado gástrico rápido? Esas son mis dos preguntas, gracias. Ya. A ver, referente a lo que es la stevia, pueden consumirlo, pero lo aconsejable aquí y lo que quiero dejar en claro es que entre stevia o los edulcorantes no calóricos, que son muchos, y el azúcar, ninguno de los dos se debería de consumir. ¿Por qué? Porque solamente han venido a ser ricos los alimentos, pero no tienen ningún tipo de beneficio, al menos que tenga un paciente desnutrido. ¿Ya? Está bien el cambio porque el azúcar causa más daño que la stevia, pero ahora si van a hacer el cambio a la stevia está muy bien. Solamente que traten cada 3 meses hacer una suplementación con probióticos o prácticamente consumir lo que es el kéfir. Ahora también está de moda lo que son los búlgaros que ayudan a la fermentación de la leche y ya tienes kéfir
económico, se podría decir, porque únicamente yo consigo los búlgaros, les pongo en leche, lo van a fermentar y tengo que tomar pequeños shots. No es que me voy a tomar un vaso o dos vasos. Solamente me tomo pequeños shots o vasitos pequeños y yo les aconsejo por la noche porque en la mayoría de mis pacientes yo he visto que les ha causado sueño y van a sentir, perdón, quizá una leve distensión o un poquito de hinchazón en su abdomen. Eso es totalmente normal. Yo siempre a los pacientes les digo, si están con stevia ya mucho tiempo, por ejemplo, yo no consumo azúcar, yo también estoy saludablemente bien, pero sé los daños que me provoca el azúcar y también la stevia. Entonces, yo tengo mis búlgaros y siempre trato de suplementarme cuando haya la oportunidad con probióticos para cuidar más que todo la microflora intestinal. Ahora, esto con el vaciado gástrico, me dijo, son los ejercicios que hay, porque yo el único vaciado gástrico que me conozco son los ejercicios hipotensivos acerca del vaciado gástrico. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Lenny. Por temas de tiempo vamos a habilitar una pregunta solamente y por favor, Paola Ramos, adelante con su pregunta. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Rápidamente habilitamos el micrófono de Paola Ramos. Buenas noches, Paola, ¿desde dónde se conecta? ¿Y cuál es su pregunta? Adelante, Paola. Buenas noches, me conecto desde La Paz. ¿Me escucha? Sí, adelante, la escuchamos. Le comento que yo tengo hace 6 años hernias cervicales en la nuca que me producen parálisis en los nervios, en las manos, y ahora me han diagnosticado diabetes y me han dado metformina, pero la metformina me produce mayor calambre y parálisis. Esa es mi consulta. ¿Qué podría hacer en ese caso, por favor, doctora? Ya, a ver, esto de la medicación es netamente evaluación de los colegas doctores. Estos síntomas tiene que hablar con el doctor para que él pueda ver, digamos, otra mejor opción, porque se evalúan casos. Los medicamentos no se los da por dar. Se evalúa el caso específico de la persona de acuerdo a sus exámenes de laboratorio. Ahora yo le puedo apoyar por la suplementación, porque ya hemos visto qué es la alimentación, todo lo que tiene que seguir. Con respecto a la suplementación, yo le diría que opte por lo que es el omega 3, que eso también le va a sentar muy bien. Y la dosis de omega 3 que vamos a empezar, en su caso, de acuerdo a lo que me ha dicho y que siento que le puede ayudar, es de 1 gramo. Omega 3 que tenga EPA y DHA, EPA en concentraciones, en su caso DHA en concentraciones elevadas. Vuelvo a repetir, omega 3, DHA en concentraciones más elevadas de 1 gramo. Eso le va a sentar un poquito mejor al problema de su hernia. Muchísimas gracias, licenciada Lenny. Bueno, de igual manera, para nuestros participantes que realizaron sus consultas, nuestro taller del día de hoy está grabado y vamos a subirlo en nuestras plataformas de redes sociales, así que no se preocupen. Bueno, de esta manera culminamos con nuestras preguntas. Por favor, licenciada Lenny, nos gustaría que nos brinde su número de contacto, también sus redes sociales, para que todos nuestros participantes ya puedan tener como una cita más personalizada, ya sea presencial o virtual de igual manera. Por favor, licenciada Lenny, antes de culminar, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo estoy en Facebook con Nutrilen Salud, es mi página y mi contacto es el 718-87468. De todos modos, si puedo un poquito más, estoy con promociones por este fin de año, así que por favor, contáctense. Muchísimas gracias, licenciada. De igual manera vamos a compartir sus contactos en nuestras redes sociales, así que a nuestros participantes no se preocupen. Bueno, de esta manera culminamos, licenciada Lenny, por favor, sus últimas recomendaciones y también el compromiso de que podamos volver a tenerla en próximos talleres más adelante sobre diferentes temáticas de su especialidad. Adelante, por favor, Lice. Bueno, lo que yo siempre les digo a los pacientes es darle un poquito más de importancia a lo que es la alimentación,
porque con una buena alimentación o cambiando pequeños hábitos, ya sea de hacer un poco más de ejercicio o de una mejor elección de los alimentos, podemos evitarnos muchas enfermedades. Si hay una enfermedad de por medio de la alimentación, puedo evitar las complicaciones. Démosle un poquito más de importancia a la alimentación. Muchísimas gracias. Claro que sí, yo feliz de estar en un próximo taller.